Bienvenidos a San Salvador, nuevamente. Estamos acá sobre el Boulevard de los Próceres para llevarles la segunda entrega de esta caminata conociendo esta importante vía de San Salvador y que de alguna manera es un punto de interconexión entre la ciudad capital y la zona occidental del país, ya que a través de esta vía pues se interconectan otra cantidad de bulevares y carreteras, como por ejemplo el Boulevard Monseñor Romero, que interconecta con Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, y también la carretera de Los Chorros, que es este tramo de la carretera panamericana que en ruta hacia los departamentos de Sonsonate y Santa Ana. Así que aquí nos encontramos ya y con el primer avistamiento, que es este espacio comercial llamado Plaza Florencia, en donde actualmente se ubica la sede de la ferretería EPA en su sucursal Los Próceres, una empresa de origen venezolano que abrió sus puertas en mayo de 2011 con su primera sucursal en el Boulevard del Ejército Nacional, con el concepto de ser una ferretería con elementos de decoración para el hogar, convirtiéndose como una de las mejores opciones de ferretería con bajos precios y amplio horario de atención. La tienda, ubicada en Plaza Florencia, abrió sus puertas acá en el Boulevard Los Próceres, en un predio que por muchos años estuvo abandonado, en donde en algunas ocasiones se instaló el predio del campo de la feria durante las fiestas agostinas de San Salvador, que ahora conocemos ya popularmente como Cibarlán en estas últimas administraciones edilicias. Entonces ese predio fue como un comodín, ahí había como resguardo de materiales en algún momento, hubo un intento de urbanizarlo y pues finalmente se convierte a ese local comercial que según lo que se observa en el interior de esta plaza, más adelante va a haber algún tipo de desarrollo urbanístico de tipo comercial que en conjunto va a compartir el espacio con la ferretería EPA y también una agencia de banco agrícola que se encuentra en una esquina de ese centro comercial. De hecho, acá ya nos estamos acercando a un lugar gastronómico por excelencia aquí, Armando. Yo la verdad es que no sé cuántos años tiene, la verdad, estoy investigando arduamente, pero no encontré el año exacto en el cual ese restaurante que aparece ahí ya en pantalla, ese rótulo rosado, se empezó a construir en ese lugar, que es lo que conocemos como restaurante Los Cebollines. Pero enfrente de este se encuentran dos edificios. Este edificio que tenemos aquí en pantalla, que es una especie de sucursal y oficinas del banco BAC Credomatic, y que también es llamado Banco de América Central, y que en este lugar se encuentra una especie de nave industrial que comparten dos empresas. Uno, Galvaniza, que es la primera que mirábamos ahí en la pantalla, que es parte del grupo Ferromax, que es una empresa salvadoreña del rubro de la industria metalmecánica, con presencia en toda la región centroamericana, fundada en 1985 por el empresario salvadoreño Francisco Suriano Siu. Y también se encuentra una sala de ventas de Ferrocentro, otra empresa que inició su andar comercial comerciando esta especie de material para construcción, pero que posteriormente empiezan a vender muebles para hogar y oficina. Bastante interesante. De hecho, Ferrocentro y Galvaniza forman parte del grupo Ferromax, junto con, y si no estoy equivocado, ustedes me sabrán corregir, sobre la Alameda Roosevelt se encuentra una distribuidora que se llama Suriza, que muy probablemente esté relacionada con estos negocios. Ferrocentro, como ya mencionabas, pues eventualmente se convierte en una especie de almacén para productos de muebles
tanto para el uso del hogar como para el uso de oficina. Y Galvaniza pues como que se queda con toda la operación de hierro y materiales galvanizados. De hecho, de ahí viene su nombre. Así que muy interesante. Acá está, además de las oficinas de estos almacenes, se encuentra las oficinas del grupo Ferromax, algunas de las oficinas. Y en la toma tenemos este complejo de comercios que originalmente era una sola plaza o un único local en donde se ubicaba, y a la fecha todavía existe, la juguetería o almacén de juguetes Juguetón, una empresa propiedad del grupo Borja, propietaria de las empresas como por ejemplo Sertrasen, que comercia acá con la parte de licencias de conducir, permisos de circulación, etcétera. Editorial El Mundo, que es la dueña del periódico diario El Mundo. Alsasa, que es Aluminios del Salvador S.A. Red Intelfon El Salvador, que es el ala de telecomunicaciones. Centauro, Potenza, entre otras empresas. En este caso, y Juguetón fue creada en 1999, convirtiéndose en la juguetería más grande de El Salvador y Latinoamérica, con más de 10.000 juguetes importados desde Estados Unidos, Europa y Asia. Además, y dentro de las instalaciones de este almacén, se encuentra otra de las marcas o una de las divisiones de Juguetón, que es Bebemundo, una empresa especializada en puericultura, que leyendo es la ciencia que estudia el cuidado del bebé. Bastante interesante eso. En todo caso, Bebemundo es una tienda que vende ropa para bebés y todo lo relacionado con el rubro, para ofrecer artículos que los padres necesitan y la atención detallada del uso de accesorios para bebés y mamás. La franquicia nació hace 10 años y opera 8 tiendas en Ecuador, 2 en Costa Rica y una en El Salvador, que inició operaciones en 2010. Pero ese es Bebemundo. Juguetón todavía viene de mucho antes. Lo recuerdo de inicios del siglo XXI, justamente, que se publicaba anuncios de esta juguetería y que justamente se adjudicaban ser la juguetería más grande de Latinoamérica. Bastante interesante, y que de hecho ese local comercial fue remodelado hace poco, pues primero para alojar en uno de sus espacios este nuevo local Bebemundo, y también un local para restaurantes. Entonces, bien interesante cómo se convierte esta plaza. Sí, muy, muy curioso. Hay 2 restaurantes, de hecho, en su interior. Uno que es un restaurante nacional que fue el pionero en la elaboración de las llamadas alitas búfalo. Y que pues aquí son los reyes en este momento de ese rubro dentro de la gastronomía. Y luego creo que hay un restaurante de comida fusión peruana. Sí. Muy interesante. En la pantalla también teníamos esos locales comerciales donde se ubica una sucursal de la cadena de restaurantes Pizza Hut, y que de este lado, justamente lo que estamos viendo en la toma, todo eso, hay oferta gastronómica de cadenas internacionales que pertenece justamente a la misma empresa que tiene la franquicia de Pizza Hut para El Salvador. De hecho, este tramo del Boulevard Los Próceres, podemos observar cadenas internacionales de comida rápida como por ejemplo Café Starbucks, China Wok, que es comida china, los restaurantes de hamburguesas Wendy's, que también son parte de este conglomerado, el pollo Kentucky Fried Chicken, o mejor conocido por su sigla KFC, y el restaurante Pizza Hut, que de hecho Pizza Hut y Starbucks Coffee tienen 2 locales, uno a cada lado del Boulevard Los Próceres, en cada uno de los anexos del Boulevard. Sí, la verdad es que es bastante interesante este espacio, porque aquí prácticamente se encuentra una gran cantidad de cadenas de comida rápida. De hecho, este espacio que vemos ahorita, que es un lugar que recientemente se remodeló, posiblemente hace unos 6 años más o menos, este predio pasó solo durante muchos años, y
conversando con Armando, este fue el lugar en donde se ubicó el restaurante Dallas. El restaurante Dallas, que tenía la especialidad de asados hacia ese estilo tejano, digamos. Y por eso el nombre. Era un restaurante en aquel entonces, cuando inició su operación, era un restaurante bastante... No era un restaurante súper fino, pero sí, digamos que tenía cortes especiales de carne, entre otras cosas, cervezas importadas y ese tipo de oferta gastronómica. Posteriormente, y conforme hubo una especie de debacle de este restaurante, se traslada a la zona del Boulevard de los Héroes, donde también ya platicamos al respecto de este lugar, y fue el último lugar donde operó este restaurante. Bastante bonito, la verdad. Y aquí tenemos el único ejemplar en altura de este bulevar. Es la que en su momento fue conocida y al momento de su inauguración como Torre Democracia, y que actualmente ostenta un nombre que durante muchos años utilizó también este inmueble, Torre Cuscatlán. De hecho, como menciono, es el único edificio en altura que se encuentra a lo largo del Boulevard de los Próceres. Anteriormente se iba a construir otro que iba a ser una sede para Grupo Q, o lo que conocimos también como Saquiro, más atrás, cerca de Almacenes EPA, pero por la crisis del 2008 ya no se construyó. Así es que Torre Cuscatlán continúa, luego de muchos años, siendo el único edificio alto de este bulevar, que de hecho necesita bastante edificios altos en esta zona. De hecho, podemos hablar sobre la historia de este edificio, que al momento de su construcción fue el edificio más alto del país. El edificio fue terminado en 1989 con una altura de 79 metros y 19 niveles, aproximadamente unos 4 metros de altura por cada nivel. De hecho, el edificio es una de las primeras construcciones de arquitectura internacional en El Salvador, y fue diseñado por el arquitecto Ricardo Jiménez Castillo. Este arquitecto diseña también en la misma época otro edificio de arquitectura internacional que se sitúa sobre la Alameda Roosevelt, que se llama Torre El Salvador, y que actualmente ese edificio tiene en su interior una cantidad de oficinas gubernamentales, que de hecho también este edificio fue construido para tener oficinas de gobierno. De hecho, este edificio fue comisionado por la Fuerza Armada para que aquí estuvieran las oficinas del Ministerio de la Defensa Nacional, entre otras carteras que tienen que ver justamente con este rubro de la defensa. Y por esta razón es que cuando ya se inaugura en 1989, se empiezan como a querer realizar los traslados de las oficinas a este lugar, pero por ser un inmueble que iba a ser utilizado por el Ministerio de la Defensa Nacional en pleno auge o en pleno final del conflicto armado salvadoreño, este edificio era blanco fácil para atentados terroristas y dinamiteros en varias ocasiones en estas fachadas. Sí, la verdad es que la guerrilla salvadoreña dinamitó varias veces desde la parte externa con coche bomba y otros artefactos los alrededores de Torre, en ese momento llamado Torre Democracia, para hacer presión al gobierno salvadoreño y a la Fuerza Armada, dentro también del marco de la ofensiva final realizada en noviembre de 1989. Entonces prácticamente este edificio pues creo que solamente tal vez algún par de meses estuvo en funcionamiento, y de ahí pues ya no lo pudieron utilizar por el peligro de atentados terroristas que sufría
bastantes veces seguidas este edificio. Sí, de hecho quedaba casi que destruido. Hay fotografías de época en donde podemos ver que estos ventanales están totalmente quebrados. Sí. Totalmente quebrados. De hecho, llegamos en la época posterior a la firma de los acuerdos de paz, y a mediados de los años 90 el edificio todavía se encontraba abandonado y con los vidrios rotos, hasta que el gobierno salvadoreño decide vender una gran cantidad de edificios de corte militar, y casualmente 2 de estos edificios importantes fueron adquiridos por el Banco Cuscatlán del Salvador. Uno de ellos es lo que conocemos ahora como la pirámide Cuscatlán, en la entrada de la ciudad de Santa Tecla, y el otro edificio es este. Por tal motivo, al adquirir el edificio, este inmueble, el Banco Cuscatlán cambia de nombre, que a lo largo del tiempo también ha cambiado de nombre este edificio cuando Banco Cuscatlán vende sus operaciones en El Salvador a la multinacional Citibank o Citigroup. Y pues este fue uno de los edificios sedes para ese banco internacional, y cambia su nombre a Torre Citibank. Hasta que Citibank vende sus operaciones aquí en el país y lo compra Grupo Imperia, que es el actual dueño el remanente de Citibank, y que posiblemente hicieron alguna compra de la marca a los propietarios de la marca Banco Cuscatlán, y pues actualmente funciona aquí en El Salvador nuevamente como Banco Cuscatlán. Bastante interesante todos estos nombres que han ido cambiando. Sí, ahí fue bien interesante porque bueno, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a decirle Torre Democracia, o algunas personas, bueno, y más que todos los más jóvenes, le decíamos la Torre de la Desgracia, porque pues sí, siempre estaba en mal estado en los 90, y luego pues ya se convierte en la Torre de Cuscatlán. Luego se volver a cambiarte de chip para decirle Torre City y luego darnos cuenta que Imperia había comprado la operación de Citibank y que habían decidido revivir la marca Banco Cuscatlán, y por tanto nuevamente regresar a ese nombre que está bien asociado ahora con la banca salvadoreña. Y bueno, continuamos caminando acá, estamos llegando ya a esta zona que tiene 2 importantes lugares que mencionar. Por ejemplo, el primero que tenemos en la pantalla ahí al fondo, a la derecha, ese edificio de paredes o de murales grises, que es como una especie de nave industrial, es actualmente la sede de operaciones de el centro de llamadas WebHelp, o el call center WebHelp, que anteriormente era llamado Getcom. Pero el inquilino principal y el que dio origen a esta edificación fue la ferretería Panadès, fundada por José Panadès Bonet, de origen catalán, y que fue una de esas ferreterías de época que tuvo una gran trayectoria comercial a lo largo de toda su operación, que fue de más de 50 años en el territorio salvadoreño, y que usted probablemente la recuerda de años recientes porque el edificio que se encuentra sobre el centro histórico de San Salvador, allá en el inicio de la calle Arce del centro histórico, ahí se encontraba una sucursal de esta ferretería, y que lamentablemente luego de su recuperación de este edificio en 2022 sufre un lamentable incendio a finales en diciembre de 2022. Sí, la verdad es que Panadès, este edificio, pues fue el último lugar en donde funcionó esta ferretería. El hijo de José Panadès Bonet, que estuvo a cargo de la empresa en sus últimos años, pues en avanzada edad se daba vueltas ahí con su carrito eléctrico, viendo los pasillos y hablando con los clientes, hasta que pues
fallece y posiblemente la operación ya no pudo ser soportada por sus descendientes y cierran operaciones. De hecho, acá ya estamos caminando como en la última parte, podemos decir, del Boulevard de los Próceres y sin querer nos cambiamos de municipio. Esa acera que vemos ahí con ese muro perimetral no solamente es el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sino que también de esa acera hacia el sur, o sea, hacia enfrente de esos muros y hacia adentro, es el municipio de Antiguo Cuscatlán, que de hecho también la Torre Cuscatlán es como el último espacio de este bloque que pertenece todavía a la ciudad de San Salvador. A partir de ahí, desde ese lado, ya es Antiguo Cuscatlán, mientras que todo esto que tenemos aquí en pantalla hacia el norte es la ciudad de San Salvador. Aquí prácticamente todo esta división entre municipios y que posteriormente van a pasar a ser distritos está bien difusa, no se conoce muy bien esos límites porque prácticamente es una sola ciudad. Uno definitivamente no puede identificar de forma física la división entre estos municipios. Bastante curioso eso, la verdad. Sí, bueno, incluso también entre otros municipios es bien difusa esa línea. Es más, en la zona de la carretera panamericana, en donde interconectan la Alameda Manuel Enrique Araujo y la carretera panamericana, allí también hay un límite intermunicipal entre Antiguo Cuscatlán y San Salvador, que de hecho lo delimita una pasarela que interconecta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, o la que conocemos como la Ceiba de Guadalupe, con el Instituto Técnico Emiliano. En esa zona, justamente allí, en ese punto, es el límite intermunicipal San Salvador Antiguo Cuscatlán. Y no solamente lo divide la pasarela, sino también la carretera panamericana está en esa división. Así que hay varios puntitos acá que podemos denotar que son, incluso la división territorial entre Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla también es un poquito difusa. No se sabe exactamente dónde está físicamente. Exactamente. Y bueno, aquí nos encontramos en este portón azul con blanco, en donde es la entrada principal de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida por sus siglas UCA. Es una de las universidades privadas con mayor prestigio a nivel regional y la primera universidad privada en abrir sus puertas en El Salvador. La Universidad José Simeón Cañas fue fundada en septiembre de 1965 por iniciativa de familias salvadoreñas que buscaban una opción diferente de educar a sus hijos en un lugar que no fuera la Universidad del Salvador. Por tal motivo, muchas familias, tal vez posiblemente con poder adquisitivo también, se acercan a la Compañía de Jesús y al gobierno de El Salvador para cabildear la posibilidad de fundar una universidad privada y que tuviera pues el respaldo del gobierno y la aprobación a nivel de ley. Es así como en esas pláticas empezaron una serie de negativas de la Universidad de El Salvador, presiones de lo que conocemos ahora como la Nacional, hacia el gobierno salvadoreño para que no se creara esta universidad, ya que prácticamente iba a perder el monopolio de la educación superior en el país. Y pues finalmente la Asamblea Legislativa aprobó el anteproyecto de ley de universidades privadas el 24 de marzo de 1965. Específicamente el decreto legislativo número 244, publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 1965. Y ya con esta aprobación le dan luz verde para la creación de la UCA. Es aquí en donde se crea una mesa
conformada por las familias que habían impulsado la creación de la UCA, junto con entidades religiosas como la Compañía de Jesús, y juntos crear una junta directiva que iban a ser los encargados de dirigir la universidad. La universidad abre sus puertas en un espacio cedido en la Iglesia María Auxiliadora o Don Rúa, allá en el barrio San Miguelito. De hecho, era también administrado por los salesianos a principios de 1966, hasta que la junta directiva adquiere estos terrenos en Antiguo Cuscatlán de 21 manzanas, donde se construye el plan maestro UCA, que consta de la rectoría, una biblioteca, el edificio administrativo, aulas magnas y los edificios A y B, que fueron obra del arquitecto salvadoreño Juan José Rodríguez Padre. Bastante interesante. Sí, que de hecho tienen un diseño fabuloso. Modernista. De todas las universidades privadas de El Salvador, la más bonita en términos de arquitectura para mí es la UCA. Sí, la verdad que sí. Incluso tomando en cuenta los anexos que se han ido construyendo con el pasar del tiempo, incluso esos, por ejemplo, el IICAS creo que se llama, que es el otro anexo, que es como este edificio que mantiene una corriente de diseño en donde todo el edificio está construido como con ladrillo rojo, pero que es de este decorativo, así con ese estilo muy a lo bogoteño. Allá en Colombia, hay mucha de la arquitectura en Colombia es de esta manera, muy bonito de hecho, y con uso del ladrillo prefabricado, en fin. Pero los edificios originales, las aulas magnas, Omar, algunas de ellas están incluso bajo tierra. Sí. Muy bonito. Los edificios de aulas A y B también son muy bonitos. Los espacios de estacionamiento, todo está muy bien pensado en esta universidad. Lamentablemente, y conforme la oferta, y la demanda también de estudiantes pues crece, actualmente la universidad como que se está quedando un poco pequeña. Hay un problema de tráfico vehicular al interior ahí. Ya no cabe ni un carro más de estudiantes. Pero sí, en realidad el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas es de lo mejorcito que hay en cuanto a infraestructura educativa en El Salvador. A nivel privado. A nivel privado. Incluso podría atreverme a decir que supera en técnica arquitectónica a muchos de los edificios antiguos de la Universidad de El Salvador, de la ciudad universitaria como tal. Sí, bastante interesante ese campus. Y pues ahí se encuentra la sede. De hecho, a lo largo de Centroamérica hay varias universidades con este mismo nombre, y que también son administrados de forma privada junto con la Compañía de Jesús. Bien interesante esa iniciativa educativa. Y pues aquí prácticamente ya estamos llegando al final de este recorrido. Nos encontramos en los alrededores de lo que en su momento fue la finca Palermo, y enfrente tenemos la colonia Palermo, y junto a ella se encontraba la colonia General Manuel José Arce, que en la época de su construcción, en los 70, era prácticamente la zona residencial predilecta para alto mando de la Fuerza Armada salvadoreña, ya que cerca se encontraban ahí todos los espacios militares. De hecho, a la fecha todavía se encuentra ahí el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, entre otras entidades. Incluso recientemente, y por la decisión que tomó el gobierno de El Salvador de utilizar el espacio que tenía la escuela militar allá en Antiguo Cuscatlán, pues ahora se quedó sin hogar y tuvo que regresar al espacio original donde funcionó la escuela militar en su segundo o tercer periodo, porque también fue un espacio errante acá en El Salvador, la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios. Pero sí, justamente la colonia Capitán General General Manuel José Arce, tiene mucho arraigo. De hecho, hay muchas familias que son descendientes de militares de la época, que pues tuvieron la facilidad para construir y para comprar su casa ahí en esa zona.
Y bien, el último avistamiento que tenemos para este recorrido, Omar, porque ya nos pasamos la calle. Estamos ahí en medio de, entre el acceso que viene de la carretera panamericana y la bajada que interconecta el Boulevard Monseñor Romero. Tenemos en pantalla este edificio que corresponde a una de las sucursales del Banco Hipotecario de El Salvador, uno de los bancos más antiguos del país, creado por la Asamblea Nacional Legislativa en decreto extraordinario número 5, que contiene la ley del Banco Hipotecario de El Salvador, luego de 16 intentos y 115 años de quererla fundar. Así que fue fundada en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, y en los 80 se construye esta sucursal que en aquella época se decía que era la más moderna agencia bancaria de El Salvador, de toda la banca salvadoreña. Así que muy interesante. Actualmente el banco hipotecario ha ido reduciendo un poco su infraestructura, y en este edificio, además de tener la sucursal bancaria, también hay un espacio para la parte administrativa de esta institución bancaria estatal, uno de los pocos bancos del estado que quedan actualmente. Así que con estas imágenes, Omar, de si no me equivoco, este es el Boulevard La Sultana, correcto. Nos vamos despidiendo de ustedes. Gracias por habernos acompañado en este recorrido conociendo este último tramo del Boulevard de los Próceres, antigua autopista sur. Gracias por estar acá. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase. Lo invitamos a que se suscriba y que le dé el botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en este canal, en donde conocemos ciudades de la región centroamericana, con especial énfasis en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Y si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para continuar llegando a más y más lugares en Centroamérica, pues en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación, y de esta manera llegar a más lugares en Centroamérica y a más países de los que ya hemos visitado. Así que acá, desde el Boulevard de los Próceres en San Salvador, El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.